bueno, digamos, guerra comercial con Estados Unidos, y ahora ya hay guerra tecnológica y hay guerra parece que con un scope bastante más amplio. Y para entender más o menos por qué se está dando esta situación actual entre estas dos potencias, entender cómo funciona su régimen de inversión y sobre todo en tecnología, que es un tema que ha estado eh, bien en la palestra últimamente. eh, pa- Creo que va a servir para todos para entender un poco mejor hacia dónde estamos ahora en este tema y hacia dónde vamos hacia el futuro. Así que voy a compartir una presentación breve que hice. Acá. Eh, bueno, pensé en estructurar esta charla enfocando en dos temas principales. Por un lado, explicar un poco cómo es el ecosistema tecnológico de China, que yo creo que es un tema que va, ha atraído y va a empezar a atraer cada vez más interés por nuestra parte. Y por otro lado, el régimen de inversión en términos legales, cómo funciona y cómo se ha dado en la práctica, que es una solución bastante inusual que se ha dado en China y quizá un poco difícil para nosotros de entender, y que finalmente este tema va a tener consecuencias y ya está empezando a tener consecuencias en términos de geopolítica. Entonces, esa sería un poco la estructura de la charla. Entonces, en primer lugar, con el sector tecnológico de China, eh, diría que para nosotros está cada vez siendo un tema más hablado a la medida que llegan más empresas tecnológicas de China a Latinoamérica a invertir. Por ahora nosotros solo conocemos principalmente Alibaba mediante AliExpress, conocemos a Didi, que se ha insertado bien exitosamente en Chile, pero hay otras que también han llegado que quizás mucha gente no sabe, que son empresas chinas. TikTok, que al parecer es la red social de la cuarentena, es China. Yo creo que esa va a ser una empresa que va a empezar a dar que hablar de igual forma que Huawei lo está haciendo ahora por temas de seguridad eh, interior en los otros países, acceso a datos de, bueno, principalmente jóvenes en Estados Unidos, y esa es una empresa que probablemente hay mucho que hablar. O, por ejemplo, mucha gente juega Fortnite o League of Legends, y esos son juegos de la empresa Tencent, que es la dueña de WeChat, y una de las empresas más grandes tecnológicas. Este es su edificio en Shenzhen, que es un edificio bien impresionante. Diría que como para hacer una breve reseña histórica de dónde han salido estas empresas, principalmente en fines de los 90 y comienzos de los años 2000, empezaron a salir estas empresas tecnológicas chinas, principalmente copiando modelos de negocio y tecnología del extranjero. Eso no es un misterio para nadie. Principalmente porque estas empresas tecnológicas extranjeras no estaban permitidas operar en China por temas de seguridad nacional. Eh, pero en el último tiempo hemos visto cómo estas empresas realmente han logrado innovar a tal punto que ya se está diciendo que principalmente Occidente el que está empezando a copiar modelos de China. O sea, vemos como Instagram intenta copiar lo que hace TikTok, o como quiere Facebook meter algo parecido a lo que WeChat o Alipay en sus aplicaciones. Y eso por un lado, y por otro lado también el desarrollo de tecnología de punta en áreas que requieren más investigación y que no son tanto comerciales, sino que son más enfocadas a negocios. Tenemos, por ejemplo, empresas como Horizon Robotics, que hace chips de inteligencia artificial. En fin, el desarrollo del sector tecnológico chino ha sido bien rápido y en cierta forma ha pillado desprevenido a Occidente en formas que quizás no esperaban hace 5 o 10 años. Eh, Para que se hagan una idea, por ejemplo, dos ejemplos de las más importantes. Alibaba partió a principios de los años 2000, era una especie de eBay donde uno compraba productos de otras personas mediante una plataforma, algo que ya existía en Occidente hace bastantes años, y ahora mutó en, bueno, pagos digitales, fintech, tienen entretenimiento, tienen una productora de películas, incluso no sé si vieron la última Misión Imposible, se la produjo Alibaba. O sea, están llegando a otro tipo
de negocio, aplicaciones para trabajo, de educación. Entonces tiene una característica bien formada de ser bien comprensiva en cuanto a lo que hacen, y ya es difícil hablar de Alibaba como una empresa solo de e-commerce. Tencent lo mismo, partió con una plataforma que se llama IQQ, que era muy parecida a lo que nosotros conocíamos como ICQ, y una aplicación súper vieja de chat, y de hecho tuvieron una demanda por propiedad intelectual ahí. Y ahora, bueno, Tencent hace pagos digitales, juegos, películas, tienen la especie del Netflix chino, lo tienen ellos, salud. Entonces, están realmente llegando a un nivel de innovación y de desarrollo de nuevas áreas a las cuales se le puede aplicar la tecnología, que Occidente está, diría, un tanto lejos de llegar a lo que están haciendo ellos. Y esto obviamente ha generado preocupación en otras partes del mundo. Eh, Sería injusto hablar del éxito del desarrollo del ecosistema de innovación chino sin referirme al rol del gobierno que ha tenido en esto. Eh, un cambio cultural tan grande como el que se ha dado en China difícilmente se podría haber dado sin el apoyo eh, del gobierno en este sentido. O sea, yo estaba viendo una entrevista de Steven Schwarzman, que es un inversionista de BlackRock, el hombre más rico del mundo, que está ahí metido en China, y decía, claro, China, la mentalidad de ellos es, cuando se meten en algo, cuando se meten una meta en la cabeza, es bien difícil sacarlo de eso, y eso creo que el rol del gobierno que ha tenido en promover este cambio cultural y generacional ha sido bien importante. Como medidas más grandes, porque son bastantes, y también a nivel provincial hay estas medidas que se han tomado. Quizás la más conocida y la más omnicomprensiva es el plan Made in China 2025, por el cual China se propone ser líder mundial en tecnología en 10 áreas para el año 2025. O sea, podemos nombrar acá inteligencia artificial, Internet de las Cosas y dispositivos inteligentes, que en eso probablemente ya a esta altura está peleando palmo a palmo con Estados Unidos. Hay un libro de Kai-Fu Lee, AI Superpowers, que se lo recomiendo, que es muy bueno en este sentido. China quiere convertirse en potencia mundial en autos eléctricos, que ya de todas maneras ya lo es, en trenes de alta velocidad. China tiene más kilómetros de trenes de alta velocidad que el resto del mundo combinado. Ahora están haciendo un tren al Tíbet, o sea, 4.000 y tantos metros de altura. O sea, un esfuerzo de ingeniería sustancial. Y en otras áreas que quizás nosotros desconocemos un poco, como agrotech, que el norte de China históricamente ha tenido un problema de ser una zona geográfica muy seca, y por eso han dependido tanto del extranjero, países como nosotros, que le proporcionen productos agrícolas, eh, y ahora quieren un poco desarrollar tecnología en esa área para no depender tanto del resto del mundo en ese sentido. También tecnología marítima, están desarrollando portaaviones, todavía no son del nivel de los portaaviones de Estados Unidos, pero si hace 10, 15 años compraron un portaavión a Ucrania, un ex portaaviones de la Unión Soviética, y ahora ya van en la tercera iteración de esto, que cada vez está más fuerte. Industria aeroespacial, como saben, bueno, China logró colocar una sonda en el lado oscuro de la Luna, tienen en Guizhou, una provincia china, hay el disco que puede captar ondas sonoras más grande del mundo. Y también, por ejemplo, salud, que es un tema que ahora hemos visto con la pandemia, el uso de la inteligencia artificial en desarrollo de dispositivos de salud, y cómo el resto del mundo dependía de los dispositivos chinos para hacer frente a esta pandemia. Otra medida importante es el llamado Big Fund, que crearon para el desarrollo de semiconductores, o sea, de chips de alta tecnología con 5G e inteligencia artificial. Esto es un esfuerzo de 29 billones de dólares. Leí en una parte que decía que el aporte estatal que está haciendo China en el desarrollo de semiconductores equivale a lo que hace el resto del mundo combinado. O sea, es una cantidad sustancial, y esto responde obviamente a las amenazas de Estados Unidos de sacar a China y principalmente a Huawei del negocio
sea, de acceder a chips que tengan componentes estadounidenses, considerando que la cadena de suministro de los chips está bien fragmentada en los países. China, en la situación actual, que es bastante hostil hacia ellos, eh, quiere desarrollar una industria propia en ese sentido. Y la última que también me gustaría mencionar es el desarrollo de una criptomoneda por parte del Banco Central chino, que ya se está a futuro pueda tener consecuencias bien importantes, porque ahora un poco la meta de China es lograr balancear un poco el poder que tiene Estados Unidos en el mercado, en los mercados bursátiles, el poder de los bancos estadounidenses y el poder del dólar. Quiere que más transacciones sean denominadas en yuanes, y una de las formas más atractivas de hacerlo es desarrollando una criptomoneda usando blockchain. Es un proyecto que probablemente va a dar mucho que hablar en los próximos años. Y por otro lado, hay que reconocer que este sistema, ecosistema de innovación y tecnológico chino, el, el tamaño y la forma que se ha dado actualmente se debe en gran parte al aporte de capitales extranjeros. Acá tenemos una foto de Jack Ma cuando hizo con la salida a bolsa de Alibaba en la bolsa de Nueva York, que en su momento fue la salida a bolsa más grande de la historia. Y los capitales extranjeros en tecnología en China cumplieron un rol bien, bien importante, porque no olvidemos que desde el 49 hasta, bueno, en teoría hasta el 78, pero fue harto más gradual el cambio de abrir la economía. La propiedad privada fue abolida, en casos muy, muy, muy puntuales se permitía, y recién después de los años 2000 se empezó a permitir gradualmente la inversión extranjera. Antes había que postular a permiso, era bastante más difícil, era más, eh, ¿cómo decirlo? El gobierno chino elegía más que nada qué tipo de empresas podían acceder, y después con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio empezó a abrir su mercado eh, al extranjero. El problema que existía para las empresas de tecnología que partieron en los años 2000 era que no tenían acceso a financiamiento. El sector bancario chino, obviamente dominado por los grandes bancos estatales de China, el Banco de Agricultura, el Banco de Construcción, el Banco China y el ICBC, estos tendían principalmente a servir los intereses de las empresas estatales chinas que se estaban separando de los antiguos ministerios. Por ejemplo, China Telecom, que partió del Ministerio de Telecomunicaciones, se empezó a separar como una empresa privada bajo control del gobierno chino, y después empezaron a buscar financiamiento de otras fuentes. Pero la empresa tecnológica, por ejemplo, para Jack Ma conseguir financiamiento el año 2000 y tanto en Hangzhou de un banco para que le financiara una especie de eBay era casi imposible. Hay estudios que dicen que para el 2006 el 98% de las empresas privadas no tenía financiamiento de los bancos chinos. Y esto era un problema para estas empresas que necesitan inyecciones de capital importantes en una etapa temprana para llegar eventualmente al caso de éxito del sueño de toda empresa tecnológica de salir a bolsa en alguna de las bolsas más importantes del mundo. Entonces, los capitales extranjeros lograron llenar este vacío mediante inversión. Entonces, muchos de los inversionistas tempranos de estas empresas fueron extranjeros, y además de aportar dinero, aportaron mucho know-how, aportaron formas de enseñarle a estas empresas cómo desarrollar nuevos modelos de negocios, cómo perfeccionar sus modelos de negocio, enfocarse en ciertas tecnologías, incluso a organizarse estructuralmente. La importancia de los inversionistas extranjeros en los gobiernos corporativos de estas empresas ha sido bastante importante. Entonces, es justo decir que probablemente el sector tecnológico en China no sería lo mismo sin la inversión extranjera en ese momento. Y en la actualidad sigue siendo bastante relevante. Obviamente, después de la guerra comercial ha bajado un poco la inversión, pero las nuevas startups chinas de alta tecnología, que son las que ahora no están empezando a salir,
todas cuentan o en su gran mayoría cuentan con capital extranjero. Por ejemplo, MECBI, que es la que hace el software de reconocimiento facial, tiene inversión del Fondo Soberano de Arabia Saudita, tenemos, no, perdón, de Abu Dhabi, tenemos Momenta, que hace software para autos eh, que se manejan solos. Esa tiene inversión de Mercedes-Benz, Horizon Robotics tiene inversión de Intel, ByteDance tuvo inversión en su momento de SoftBank, que es un gran fondo de inversión en tecnología que realmente transforma a su empresa, y la lista continúa. O sea, la importancia del capital extranjero sigue siendo importante y merece atención en el caso de China. Ahora, pasando un poco de cómo se ha dado en la práctica en términos más comerciales, un poco llegando a la regulación. Como decía, el régimen de inversión extranjera en China sufrió un gran cambio en el momento en que China entra a la Organización Mundial de Comercio, el año 2001. Este es un momento, hay algunos especialistas que dicen que es un momento clave en la historia de la humanidad, y probablemente lo sea. Simboliza el momento en que China se abre formalmente al mundo, y una de las condiciones, una de las principales condiciones, diría, que se le impuso a China a la hora de entrar a la Organización Mundial de Comercio era reformar sus leyes sobre inversión extranjera. Porque, claro, si vamos a hacer una economía abierta, hay que ser no solo para que China invierta, sino que también para que los extranjeros puedan invertir en China. Y en este caso, digamos que el régimen de inversión extranjera en China tiene dos pilares fundamentales. Uno es un estatuto de derechos para el inversionista extranjero, y por otro lado es una lista de sectores promovidos, restringidos o prohibidos para los inversionistas extranjeros. Hay que tener en cuenta que son dos pilares fundamentales que se desarrollan simultáneamente y que se van actualizando con bastante periodicidad. Después de que China entró a la Organización Mundial de Comercio, adoptó 3 leyes sobre inversión extranjera, siendo la principal una ley que permitía sociedades con capital 100% extranjero, de personas extranjeras, para operar en China. Ya desde, digamos, 2003-2004 hasta principios de este año, donde se adopta la nueva ley de inversión extranjera en China, esas 3 leyes fueron las que dominaron los derechos de los inversionistas extranjeros en China. Ahora, como sabemos, la guerra comercial Trump, y bueno, no solo Trump, digamos, también Europa y otros países han criticado de que el trato que se le da al inversionista extranjero en China no es del todo igualitario. Y esto fue un poco lo que China intentó hacer con esta nueva ley de inversión extranjera, que viene a reemplazar ese antiguo régimen de 3 leyes, y establece derechos generales en términos de igualdad del trato, de no forzar transferencia tecnológica en su empresa, y de aplicar la ley general corporativa de China a, a su empresa. O sea, desde ahora en adelante, en teoría, de acuerdo a lo que dice la ley, no hay diferencia en cómo se trata a un extranjero o cómo se trata a un chino a la hora de, de participar en el mercado. Ahora, esta ley no ha estado exenta de crítica. Recordemos que se actuó el año pasado y empezó a funcionar desde este año. Eh, el problema que tiene esta ley es que es muy general. No hay todavía una bajada de que nos diga cómo se van a implementar estas declaraciones de derechos, y queda un poco abierto saber hasta qué punto realmente se va a dar esta igualdad entre inversionista extranjero e inversionista local. Por lo menos la intención parece que está, pero en el contexto en el que estamos actualmente, quizás esta situación o este impulso de darle igualdad a los derechos, quizás se vea un poco más mitigado. Ahí tengo un gráfico, no sé por qué no me salen los números, pero para que se hagan una idea, el año 2001 se nota, hay un, un cambio bastante importante en los volúmenes de inversión extranjera en China, en consecuencia de estas leyes. Y este otro segundo pilar,
que hablaba, teníamos este estatuto de derechos que ahora dice, por lo menos formalmente, que hay igualdad de derechos, pero no sabemos realmente hasta qué punto, mientras no se adopte por los gobiernos locales. Tenemos este estatuto donde China divide sus sectores de su industria de acuerdo al interés que tiene en que los inversionistas extranjeros inviertan en ella. Tenemos industrias promovidas donde se dan eh, facilidades en registrarse, algunos beneficios tributarios, que ahora están cada vez más en desuso, se está aplicando un estándar general. Y lo que más importante son empresas restringidas y prohibidas, donde se limita a las empresas restringidas la inversión extranjera hasta menos del 50%, es decir, el socio chino que tenga esta empresa va a tener el control final de la misma. Y empresas prohibidas, industrias prohibidas, que son sectores de la economía donde derechamente China no permite la inversión extranjera bajo ninguna circunstancia. Y como vemos, este catálogo de industria ha ido bajando fuertemente desde el año 2011. Menos sectores prohibidos. Pero uno de los más importantes, quizás contradictorio con lo que dije en la primera parte, es el sector tecnológico. Tecnología y medios son empresas que están restringidas actualmente para la inversión extranjera en China. Eso no hay duda de que no ha sido, de que no está reconocido por la legislación china. Entonces, ¿cómo lo han hecho los inversionistas extranjeros para sortear esta dificultad regulatoria de acceder al sector tecnológico chino? Y lo han hecho de una estructura bastante complicada y que voy a tratar de ser lo más simple posible al tratar de explicarla. Básicamente lo que hacen una empresa china cuando busca capital extranjero es establecer una sociedad, acá vemos por ejemplo las Islas Caimán, después muchas de esas son dueñas de una propiedad, de una sociedad en Hong Kong, que a su vez es dueña de una sociedad 100% capital extranjero en China. Hasta acá no hay problema. Esta sociedad acá abajo, esa WFOE, esa WFI, es generalmente una empresa de consultoría, pero esta de acá, que dice BIE, esta es la empresa real china. Digamos, este es Alibaba China, que tiene todas las licencias para operar medios de tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta empresa tecnológica china pueda ser efectivamente sujeto de inversión extranjera? Y como vemos que hay una línea punteada, porque la solución a la que llegaron es muy inusual, en la medida que no hay realmente propiedad directa del extranjero sobre la empresa tecnológica, sino que hay contratos con los fundadores chinos y con la empresa que en el fondo tratan de replicar lo que sería la propiedad, pero no realmente propiedad. Eso es muy importante. Se consolidan los estados financieros, después cuando sale Alibaba en Estados Unidos, cuando se lista, aparece todo esto para abajo, pero no hay propiedad, son solo contratos que tienen la idea de replicar un poco los derechos políticos y económicos que normalmente da la propiedad. Pero recalco que no hay estrictamente propiedad en el sentido que nosotros la entendemos. Y esto ha levantado preguntas sobre la legalidad de esta estructura, porque tenemos claramente que la ley china de inversión extranjera no permite esto. Tenemos leyes, ley común, código civil, que no permite este tipo de arreglos que traten de burlar el sentido de la ley. Y bueno, ¿cuál es la postura del gobierno en esto? Obviamente el gobierno no puede evitar saber de que Jack Ma está en Nueva York tocando la campana de la bolsa de Nueva York vendiendo sus acciones. Y ha tomado una postura bien inusual, que es simplemente no referirse a esto. Todavía no hay claridad sobre la validez de esta estructura. Se tiende a pensar de que no. Hay casos muy puntuales donde se ha determinado que no es válida esta estructura. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que el fundador chino, la empresa china, incumpla los contratos? Lo más probable es que bajo ley china, como inversionista extranjero, yo no pueda hacer nada. Eh, eh, entonces, es una situación bastante inusual desde nuestro punto de vista, pero bien conveniente para China. ¿Por qué? Porque las dos opciones que tendría sería una, prohibir la inversión extranjera y ahogar su sector tecnológico. La otra sería permitirlo, como lo han solicitado
los CEOs de estas empresas tecnológicas y asumir de que se dio una situación de flagrante vulneración a la ley, o no hacer nada, estar en la incertidumbre. Y esta incertidumbre es bien conveniente para ellos, porque al final, quien tiene la última palabra sobre la validez de esta estructura es el gobierno, y eso le permite ejercer control sobre estas empresas. Al final, le puede decir, mira, si tú no haces lo que yo quiero, ojo que yo sé que tú estuviste haciendo algo que es contrario a la ley, y, y en cualquier momento yo puedo declararlo como nulo. Y esto es importante porque hay, como esto no es un sector realmente formal, la inversión extranjera en China, no hay muchos datos, pero se dice que es un sector que sería más o menos de 1,3 trillones de dólares. Es muy sustancial la importancia del sector tecnológico chino. Y en el contexto de una guerra comercial, se ha especulado qué va a pasar con esto, porque se está acelerando todo el proceso de animosidad con Estados Unidos. Por un lado, Estados Unidos está diciendo, el año pasado Trump prohibió a un fondo de pensiones estatal invertir en empresas chinas eh, porque el efecto regulatorio de la guerra comercial podía hacer bajar el precio de esas acciones y vulnerar a los pensionados. Hace poco, la semana pasada, salió una ley en la Casa de los Representantes en Estados Unidos donde se quiere prohibir a empresas eh, que son estatales que no se presentan como empresas estatales para listarse en las bolsas de Estados Unidos. Y eso es directamente enfocado a China, directamente enfocado a esto, porque al final pueden decir, bueno, al final el fundador, el dueño de esta empresa que sale abajo es un ciudadano chino que es casi siempre un miembro del partido, a decir, bueno, es del gobierno chino, no se puede listar en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con esta estructura? Porque en el contexto de la guerra comercial. China ha tomado un enfoque quizá un poco inesperado, que es de promover que sus empresas se empiecen a listar en sus bolsas locales. Es un plan piloto bien progresivo de la bolsa de Shanghai de atraer a estas empresas que son bien pequeñas, no les piden requisitos de capital, le hacen todo relativamente fácil para que se pueda listar ahí, y ciertos inversionistas calificados, inversionistas institucionales, pueden invertir en esta empresa. Y ahora, en las últimas 2 sesiones de la semana pasada, dijeron que van a ampliar el abanico de posibilidades de los inversionistas extranjeros para invertir en esta empresa tecnológica, y probablemente esto causa una reforma de la ley de inversión extranjera en términos de tecnología. Pero es un tema que está bien abierto, hay que ver cómo está la situación con Estados Unidos. Dicen que con las nuevas medidas de Estados Unidos muchas se van a listar en Londres, Hong Kong, pero todavía es un tema que está bien abierto. Yo cuando hice mi tesis estaba bien abierto el pronóstico sobre esto, y ahora con la guerra comercial como se ha dado en esta situación del coronavirus, yo diría que está aún más difícil de anticipar. Entonces, un poco para cerrar esta breve exposición sobre cómo se da el régimen de inversión extranjera en tecnología en China, se da de una manera informal, eh, bien inestable, burlando el sentido de la ley, bajo la tolerancia del gobierno chino, ya que tiene conveniencias para sus intereses, y le permite desarrollar su sector tecnológico, permitir que estas empresas tecnológicas estén más cerca de los intereses del gobierno, pero con intenciones de abrirlo, pero cómo se va a dar la bajada de todos estos anuncios que están haciendo, diría que todavía es algo eh, que está por verse, y que en los próximos meses de todas maneras va a haber grandes noticias por este lado. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Felipe. Fascinante, fascinante presentación. Tenemos espacio para preguntas. Les pido que se pueden levantar la mano en el chat para hacer sus preguntas con relativo orden y así poder ir respondiéndolo a cada uno.
y de todas maneras esta presentación está siendo grabada y estará accesible para todos en el sitio web del Centro de Estudio Asiático. Francisco Urdines tiene una pregunta. Francisco. Hola Felipe, muchas gracias por tu presentación, que es muy interesante. Ciertamente es verdad lo que planteas, que se conoce poco el régimen de regulación de inversiones en China, ¿no? Yo te quería preguntar un poco más sobre cómo funciona hoy el vacío legal que hay entre Hong Kong y China continental. Ahí en la figura que mostrabas, donde se hace primero la configuración de un joint venture en Islas Caimán o en algún paraíso fiscal, luego se registra en Hong Kong. ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo es el salto de Hong Kong a China continental? ¿Es simplemente una figura legal o hay que tener inversión física? Me gustaría conocer un poquito más eso. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Francisco. Este es un tema interesante, cómo juega Hong Kong en esta estructura. No necesariamente todas tienen una SPV en Hong Kong, pero es bastante común, principalmente porque hay acuerdos de doble tributación en China con Hong Kong en cuanto a retiro de utilidades que te permite obtener un mayor delta si tiene una sociedad en Hong Kong. Pero es un tema igual un poco discutido, porque en la práctica, al parecer, no es tan necesario hacerlo, pero de todas maneras, tener esa entidad en Hong Kong, que no es necesario que tengas nada, básicamente, pues para que se hagan una idea, Hong Kong funciona no muy distinto a cómo funcionan las Islas Caimán para Estados Unidos, Panamá para Latinoamérica, o sea, no hay muchos requisitos en cuanto a capital, a tener presencia. Se requiere, entiendo yo, por lo menos cuando yo estaba allá, tener una o dos personas y nada más. O sea, el rol que juega Hong Kong en esto está un poco en retroceso porque, claro, quizá en los años 2000, 2005, la legislación china no era tan abierta, no era tan, ¿cómo decirlo? No era tan favorable para el inversionista extranjero y era más fácil tener una entidad en Hong Kong que esa controlara la que estuviera en China, pero ahora con las últimas reformas que se han estado dando en Hong Kong, yo diría que la necesidad de tener esa entidad intermedia cada vez se está usando menos y probablemente en la medida que avance la situación de Hong Kong, su rol como centro financiero, como el lugar del rule of law con características chinas, yo creo que va a ir decayendo. La idea es un poco fortalecer a Shenzhen en esa área, tener este doble estatuto, un país, dos sistemas. Yo no sé hasta cuánto dure, y está bien difícil anticipar lo que va a pasar con Hong Kong. Además, China está parece adoptar la idea de preferir que sus empresas se listen en Shanghai y en Shenzhen en lugar de Hong Kong. Esto obviamente por lo difícil que está la situación, pero ahora como anunciaron que que van a adoptar esta ley de seguridad interior ahí, está difícil anticipar. Pero en términos prácticos respecto a tu pregunta, esa entidad intermedia es para efectos tributarios en cuanto a retiro de utilidades, pero está más incierto porque se ha actualizado la ley china y ya cada vez más difícil ver las ventajas de tener esa entidad en Hong Kong. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Levanten la mano, por favor. ¿Yo? María Montt. Sí, me he dado cuenta que, perdón, no sé levantar la mano. Tengo que aprender a hacer. Siempre digo que por favor levanten la mano y me doy cuenta que no lo sé hacer. Muchas gracias, Felipe, por tu charla muy interesante. Creo que además es interesante como mencionas que estamos como en un punto un poco de quiebre, de ver en el fondo qué es lo que va a pasar con Hong Kong, con China, con Estados Unidos. Yo quería saber si tú ves algún contexto de ventaja o de desventaja en esta situación para China con América Latina.
En el fondo, ya que con Estados Unidos la situación es compleja, Europa, ¿qué rol puede jugar América Latina en ese contexto? Y también pensar si es que hay algo de tecnología latinoamericana que pudiera ser de especial interés para China, por ejemplo, o que empresas latinoamericanas quisieran entrar a China con algo. Eso, no sé si... Sí, Gracias. No, gracias María por la pregunta. En cuanto a espacio para nosotros, para que la tecnología latina entre a China, yo creo que está cada vez más difícil. Cada vez ellos están bastante más avanzados. En la medida que nosotros desarrollemos sectores y nos enfoquemos en ciertos nichos donde podemos ser más competitivos, bueno, en Chile sería, no sé, minería, acuicultura, agricultura. En la medida que nosotros desarrollemos esa tecnología por nuestra parte, o nuestros vecinos que lo hagan, va a estar muy difícil, porque la velocidad en la que se están moviendo ellos es difícil para Estados Unidos y para Europa a estas alturas competir con ellos en muchas industrias ya es muy difícil. Japón es difícil, tiene su fortaleza en robótica, pero en la alta industria, o sea, vemos las empresas tecnológicas cada vez se están concentrando en estos dos países. Y eso porque la tecnología está cada vez más avanzada, la inteligencia artificial la están aplicando casi a todo, y nosotros en eso estamos bien atrasados. De que no haya potencial para hacerlo, yo creo que sí, pero yo creo que hay que redirigir los recursos para enfocarnos en áreas particulares donde podamos ser más competitivos que ellos por tener más conocimiento. Lo que de todas maneras sí yo creo que puede pasar es que hay espacio de oportunidades para las empresas de tecnología china para instalarse en Latinoamérica, porque las puertas para Estados Unidos están cada vez más cerradas. Para Europa pareciera ser lo mismo. Japón pareciera ser un poco lo mismo. Y bueno, ¿dónde más van a ir? Obviamente tienen su fortaleza en Asia Central, en África bastante. Probablemente la manufactura del hardware que ha caracterizado a China durante todos estos años vaya lentamente traspasándose hacia África. Y Latinoamérica es un sector, es una parte del mundo que tiene ventajas en comparación con estas otras partes del mundo como Asia Central, Medio Oriente o África o el sudeste asiático, que la infraestructura está, el capital humano, de todas maneras que yo creo que está. Yo no creo que acá en Latinoamérica haya gente menos calificada que en otras partes del mundo. Y yo creo que la disposición de la gente de adoptar nuevas tecnologías está. O sea, el uso del smartphone en Latinoamérica no es tan despreciable como en otras partes del mundo. Y de todas maneras yo creo que ellos deben estar mirando con harta atención lo que está pasando acá, porque hay mucho espacio para que estas empresas lentamente se empiecen a acercar acá. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta por el chat. También pueden escribir sus preguntas al chat del grupo. De Joao Marcos Augusto de Oliveira, quien dice: he leído, por un lado, que el crecimiento chino será menor que en los últimos años y, por lo tanto, el gobierno chino, en las 2 sesiones de este año, han hecho un hincapié en la generación de empleos locales. Sí. Es decir, está hablando de las presiones actuales del gobierno de China, ¿no? Que son presiones por el tema económico, el tema también en Hong Kong, en Estados Unidos, etc. Y el coronavirus. En este sentido, sigue Joao Marcos Augusto Oliveira, que es posible que en este año el número de sectores industriales prohibidos de inversión directa aumente. Bueno, gracias Joao Marcos por la pregunta. Esta es una muy buena pregunta. Por una parte, claro, las 2 sesiones se dijo expresamente de que se está haciendo hincapié en la generación de empleos locales. Es un tema muy interesante porque lo están enfocando en ciertas industrias que quizás hace 2 años no las tenían pensadas harto en desarrollar nuevas industrias, no sé, en salud o ese tipo de cosas. Y claro, China tiene la ventaja de que las empresas estatales son monstruos gigantescos donde pueden absorber las pérdidas de emplear a juventud que haga trabajo redundante
y se ha usado a las empresas estatales en ese sentido históricamente. O sea, una de las grandes características de las empresas estatales chinas es la ineficiencia de su forma de operar, y en gran parte es porque emplean a gente que no necesitan emplear, pero que se hace por temas de política, más que por más que por una razón económica de fondo. O sea, si uno va en el metro en China, hay 5 o 10 tipos que te pasan un detector de metales que no hacen nada. O sea, se ve hasta en la calle. Con respecto a la pregunta si si el número de sectores industriales prohibidos en inversión extranjera aumente, acá expresamente dijeron lo contrario, lo cual yo también lo encontré interesante, porque estamos en un contexto donde pareciera que, o por lo menos Occidente se le cierra a China, pero China, el premier Li Keqiang dijo que expresamente que están comprometidos con aumentar sus reformas para el ingreso, para la inversión extranjera. Hay reportes que dicen que el sector va a bajar de 40 a un número inferior. Todavía no han dado el detalle de a qué sectores van a ser eximidos de esta restricción, pero acá hay un punto que también es importante a la hora de entender el tema de los sectores prohibidos en China para la inversión, es que China en muchos de estos tomó este tiempo para fortalecer su industria local, obviamente, y ahora el problema en bastantes de estos sectores es que los inversionistas extranjeros ya no son tan competitivos para competir con las mismas empresas chinas. O sea, telecomunicaciones, que fue un sector que se empezó a abrir hace poco. Acá hubo una empresa de telecomunicaciones británica que se quiso instalar en China y bueno, tuvo el problema de que las empresas estatales de telecomunicaciones en China son muy avanzadas. Entonces, va a estar un poco difícil para las empresas extranjeras competir en sectores que ya están totalmente formados. Entonces, claro, por un lado el gobierno chino dice, bueno, vamos a seguir abriendo nuevas áreas de la economía a la inversión extranjera, pero por otro saben que es imposible que alguien le pueda competir a China Telecom, Unicom o China Mobile, que son en cierta forma en bastantes aspectos líderes a nivel mundial. Entonces, hay que tener esa prevención también, junto con la regulación, también el aspecto práctico de la conveniencia para una empresa extranjera instalarse en China y competir con esta empresa. Perfecto. ¿Hay más consultas? Ya sea levantando la mano o escribiendo en el chat. Perfecto. Una consulta de Carolina Urrutia. ¿Por qué la inversión externa directa es tan limitada en China antes de su integración a la OMC? ¿Cuáles eran las principales condicionalidades que se le ponían a ese tipo de inversión? Bueno, gracias por la pregunta. Principalmente, antes de eso tenemos que entender de que China pasó por un proceso de reforma gradual, de apertura de su economía. Quizás haciendo un poco el paralelo con Chile, que vimos procesos similares, pero el nuestro fue drástico de un momento, de un par de años a otro. China se tomó su tiempo para abrir su economía, en primer lugar, abrirla para la propiedad privada. O sea, antes de la reforma y apertura, las posibilidades de propiedad privada eran bien limitadas y causó bastantes problemas en la práctica. Y después empezaron de a poco a permitir la propiedad privada en agricultura, y en términos de inversión extranjera, eran bastante pocas las empresas que podían operar en China este sector, porque no era una prohibición total, sino que había que tener permisos del gobierno. Y lo que se hizo un poco con el paso con entrar a la Organización Mundial de Comercio es estandarizar esto y tender un poco más hacia lo que entendemos nosotros por el rule of law, cuando el gobierno por las leyes más que el gobierno por la gente. Entonces tenemos, por ejemplo, empresas alemanas que se empezaron a meter en China antes de esta fecha, con permisos especiales. China está interesada en fortalecer su sector automotriz, pero las condiciones y tus derechos eran bastante inciertos. O sea, tú
tú ibas y te metías en China, pero China no te aseguraba nada, un set de derechos formales ni nada. Y esa incertidumbre obviamente que desincentiva a cualquiera a invertir en un país. Y una de las principales cosas que uno busca es la estabilidad. Entonces, entender un poco de que China, el rule of law todavía, e incluso hasta el día de hoy, no es tan establecido, y por eso el atractivo que tiene Hong Kong para el sector financiero, es porque el concepto de ley que tienen no viene de nosotros. O sea, ellos desarrollaron todo por su propia parte, tienen en su base confuciana, tienen el comunismo arriba, ahí empezaron a copiar leyes harto de Alemania, la ley corporativa de Estados Unidos. O sea, es un proceso de pasar de esto del gobierno por el partido, al final al gobierno por las leyes. Entonces, la medida que entraron a la Organización Mundial de Comercio y empezaron a adoptar como una necesidad el hecho de establecer leyes imparciales y previamente conocidas por el inversionista, eso hizo que el número de inversionistas extranjeros aumentara considerablemente. Pero, obviamente, en la práctica no hay que olvidar que un Estado de partido único, y en la medida que se avance más en esta dirección, que es lo que ha enfatizado harto el Premier, que el Premier chino, el Li Keqiang, que se discutía qué tan bien estaba aspectado en esta época de Xi, se ha posicionado bien fuerte, y él, bueno, como buen alumno de la Universidad de Pekín, es bien abierto a la idea extranjera y a liberalizar. Entonces se genera un buen balance ahí en el tema de las leyes y la buena disposición a la inversión extranjera. Muchas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas máximo. Bueno, yo Marcos vuelve a consultar. Una última pregunta nos dice. En su visión, Felipe, ¿es posible que una mayor cantidad de inversiones chinas lleguen a Chile en el ámbito de Belt and Road Initiative en los próximos años? Está esa pregunta. Y ahí también uno podría agregar, yo aprovecho y agrego, ¿hasta qué punto podemos hablar de un modelo de desarrollo tecnológico chino, y si ese modelo también puede ser replicable fuera de su frontera, ¿no? Algo que tú mencionaste a la pasada, a ver si podemos también ahondar en eso. Sí. Bueno, esa es una pregunta bien incierta, porque en teoría formalmente nos invitaron a ser parte del Belt and Road Initiative, pero el problema con el Belt and Road es que no está muy claro, más allá del marco conceptual de cómo operar. Bueno, que China va a tender puentes o sea, camino hacia Europa por el mar, y hacia África y Europa por el océano, y ahora Latinoamérica, al parecer. Eso a mí me parece harto marketing en Belt and Road. Obviamente hay fondos, hay bancos especializados que prestan plata a las empresas de infraestructura chinas para que se instalen en otros países, pero ha tenido bastantes problemas en despegar como una iniciativa realmente creíble en Asia. Ha tenido problemas con los países que han caído en default con estas deudas de estos proyectos de infraestructura, que al final se los adjudican los chinos. O sea, los chinos son dueños de puertos en Sri Lanka, de aeropuertos, y eso yo creo que ha asustado a hartos países. Pero eso yo creo que en el caso de Chile, claro, no somos un país tan, o para reformularlo un poco, o quizá un país menos susceptible que otros países en desarrollo a la corrupción o a este tipo de medidas, porque es más institucionalizado la forma que hacen la inversión en infraestructura. Chile, tampoco hay que olvidar que funciona principalmente bajo el modelo de concesiones, y eso es un poco difícil para los chinos instalarse, porque ellos son más de ir, negociar con el alcalde local o con el presidente, decirle: mira, vamos a construir un puerto acá, acepta toda esta plata, nosotros ponemos todo, ponemos trabajadores, ponemos empresas, y hacemos
básicamente todo, y tú en teoría obtienes los beneficios y tú ves cómo nos va a pagar. En Chile no se puede hacer eso tan directamente. Quizás los países que se vean más, quizás más sujetos de Belt and Road en Latinoamérica, yo no pondría a Chile dentro de los primeros. O sea, probablemente no, probablemente Ecuador, bueno, países de Centroamérica. Entonces, claro, Belt and Road, anticipar cómo se viene para Chile, se supone que vamos a entrar al Banco de Infraestructura Asiático, pero cómo se va a dar en la práctica, en la medida que nosotros hagamos nuestro sistema de concesiones más amigable para los chinos y más y que ellos se puedan adaptar a ello, puede que tenga potencial, pero lo veo pronóstico reservado un poco en eso. Y tu pregunta, Pedro, era, si me lo puedo recordar. Claro, era sobre un poco, por lo que decía yo, un poco de pensar en un modelo de inversión y de regulación china, o de regulación, como tú lo describes, y si eso ha sido tomado por otros países de Asia como un camino a seguir o no. Yo diría que el modelo de China es bien único porque responde bueno, las características que hacen a China un país tan único de ser una economía centralmente planificada, de Estado único, pero que abraza el liberalismo y tolera este tipo de situaciones. Yo diría que en cualquier tipo de regulación de China, tratar de pasarlo a otro país es bien difícil, porque es un país que funciona bajo lógica propia. O sea, nosotros en esta situación lo primero que pasaría es que llegaría probablemente la superintendencia, la Comisión del Mercado Financiero, y prohibiría esto de entrada. China tiene una cosa bien particular, que una virtud de ello y también un poco la debilidad es que muchas veces el gobierno formalmente adopta medidas, pero después no las aplica o las aplica selectivamente. O sea, este es un caso donde el gobierno decide no aplicar la ley porque le conviene más no aplicarla. Muchas de estas empresas tecnológicas se han desarrollado al margen de la ley inicialmente, pero bajo tolerancia del gobierno chino. O sea, por ejemplo, las bicicletas compartidas que se usaban en China, un día para otro aparecieron en la calle en China, el gobierno acá la hubiera sacado. O sea, acá no, si tenéis 100 bicicletas en la calle y no tienes permiso, no, simplemente te van a caer con el peso de la ley, y somos mucho más inflexibles, un país mucho más formalista a la hora de aplicar la ley. China tiene estos espacios en su legislación donde a veces juega dependiendo de cuánto le conviene o no. Así que difícilmente yo creo que podamos emular el modelo de inversión, y yo creo que difícilmente lo queramos. O sea, si Chile, en términos de inversión extranjera, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden simplificar en términos de burocracia, pero sí, diría que no vería tanto la necesidad de hacerlo porque respondemos a lógicas distintas. Perfecto, estamos justo, son casi las 3. Le agradezco mucho en nombre del Centro de Estudios Asiáticos a Felipe Barrientos por su presentación y a todos ustedes por su asistencia. Esta sesión ha quedado grabada y ustedes pueden también hacer llegar sus comentarios o consultas a Felipe Barrientos. Vamos a dejar su correo también disponible, sí, para eso. Bueno, muchas gracias a todos y los vamos a mantener en contacto para la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Felipe. Gracias, Daniela.